se nos pide hacer un ejercicio de sombras y reflejos con dos prismas que sean cúbicos. Entonces dibujamos, por ejemplo, un cubo en la perspectiva más sencilla que conocemos, que es la militar. Aquí lo tenemos con un desplazamiento del cuadrado. Colocamos aquí esta figura, hacemos aquí estas aristas, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos ahí un cubo en militar. Y nos dicen que el otro pues tiene que estar en una posición cualquiera, y también, como tenemos esta reducción, si por ejemplo es la mitad de esto, ¿no? A ver si hacemos un arco, bueno, parece por ejemplo, digamos que sería 3/5 más o menos. Bueno, pues también el otro, como en Z se aplica la misma reducción, lo voy a colocar por ejemplo aquí. También tendrá la misma reducción, si es aproximadamente la mitad, pues también cojo la mitad de esto, lo coloco aquí en altura, y tendré que coger el mismo cuadrado y colocarlo aquí siguiendo la misma dirección en vertical, ¿vale? Con lo cual saldrán ahí dos figuras semejantes, ¿no? Que quiere decir que tienen la misma forma, aunque distinto tamaño, y podríamos alinearlas una con la otra y ver que en el dibujo pues todos los ángulos son iguales y los lados son proporcionales, ¿vale? Bueno, pues tenemos ya ahí la figura, y se trata entonces de transformarla, bueno, de hacer sombras y reflejos de manera que parezca que esa figura pues es algo reflectante, pero también proyecta sombras, ¿no? O sea que tiene un poco de cada, porque si solo tuviera reflejos podrían ser espejos, ¿no? Figura de espejos. Y si solo tuviera sombras sería un objeto opaco, sin más, ¿vale? Bueno, una vez ya que sabemos esto y que ya tenemos los cubos con la misma reducción en altura Z, decimos la reducción en Z lo vamos a poner así, es la mitad, ¿vale? Y podríamos marcar también un ángulo de una línea de referencia respecto a una línea horizontal, por ejemplo unos 60 grados, ¿no? Bueno, perspectiva militar, ¿vale? Bueno, por último, y vamos a hacer sombras y reflejos, nos olvidamos de las líneas ocultas, ya que las figuras son opacas, y ahora pensamos hacia dónde vamos a sombrear, ¿no? Entonces, una solución pues podría ser, por ejemplo, si yo digo que este punto tiene su sombra aquí, ¿vale? Entonces la sombra de esta línea será una paralela a esa línea, y al llegar aquí corta aquí, con lo cual deberemos subir y unir este punto con este. De manera que aquí en el punto de corte nos provoca ahí la zona de sombra que proyecta sobre el otro cubo, ¿vale? Bueno, pues eso sería realmente ya la sombra que proyecta aquí, pero este triángulo, como vemos, vamos a hacer todas las líneas, los rayos solares paralelos, este no tiene nada que ver, porque solo es para ver si realmente la figura llegará hasta aquí. Bueno, entonces hago otra vez un triángulo idéntico a este, con la misma dirección en el suelo, es la proyección del rayo sobre el suelo, y hago aquí esta paralela, y vemos que corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela por ese punto, y ya tenemos la sombra al completo de una figura sobre la otra. Nos quedaría la sombra de esta figura aquí en el suelo, pues lo mismo, hacemos una paralela a esta por este punto, y hacemos una paralela a esta por este punto. Con lo cual tenemos ahora la sombra que proyecta esta otra figura ahí, es algo pequeño, pero bueno. Y haciendo un triángulo idéntico a este, tenemos esta figura que provocará aquí dentro la sombra, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ambas figuras al completo con sus sombras, ¿no? Y ahora habría que hacer los reflejos. Entonces, para que quede más claro, vamos a sombrearla, ya que si hacemos todo de golpe, pues puede prestarse más a confusión. Tenemos eso, proyecta la sombra aquí, ahora proyecta aquí la sombra propia de este objeto viene todo por aquí, la sombra que proyecta sobre el suelo es esta, la sombra que tiene esta cara es esta, y la sombra que proyecta sobre el suelo es esta. Bueno, ya tenemos ahí entonces la figura con la sombra propia de este cubo, y ahora la sombra propia de este otro cubo.
Siendo un tamaño tan pequeño es difícil ahí ajustar, pero bueno, pues marcamos aquí la sombra y marcamos aquí la sombra. Vale. Bueno, pues ya tenemos la figura con sus sombras propias, que son estas y las sombras que arroja sobre el suelo y las que arroja sobre la otra figura. Y por último, aquí llevaría un tono medio que podemos marcar, ya que la luz incide más ortogonalmente en las caras de arriba, entonces marcamos aquí el tono medio. Vale. Bueno, para igualar un poco todos los tonos, pues lo que podemos hacer es difuminar, aunque este difumino sea algo grande, para la pieza esta vamos a marcar con esto. Marcamos por aquí la sombra que proyecta. También por aquí. Y marcamos esta sombra. Vale. Con lo cual ya tenemos ahí la sombra propia y arrojada con tonos de más contraste y tonos de menos, ¿no? Habría que borrar todas las líneas que quedan ahí en el interior, ya que realmente no son más que las líneas de la estructura original que sirvió para construir la figura. Entonces venimos aquí, quitamos estas líneas. Bueno, ahora esto ensucia en vez de borrar. A ver si... Y lo mismo haríamos aquí adentro. Bueno, pues eso sería ya lo que nos quedaría. Entonces ya por último vamos a darle más contraste. Entonces remarcamos al final las líneas del dibujo, las finales, y aprovechamos también para darle más oscuridad. Bueno, nos pasamos un poco por ahí. Traemos por aquí esta línea, esta otra. Lo mismo, aquí esta del cubo, esta y esta. Y ahora marcamos ahí la intersección de las dos caras del cubo. Hacemos la cara cuadrada. Otra vez no ajusté muy bien, pero bueno. Aquí tenemos esta arista paralela a esta y esta paralela a esta. Por último hacemos esta de aquí y esta de aquí. Bueno, pues esa será la sombra, como decíamos, sombra propia de la figura, ya que aquí... Entonces vamos a hacer los reflejos. Entonces el reflejo de esta línea es una simetría hacia adentro, una simetría espacial, con la misma medida duplicada, con lo cual ya va a cubrir todo, ¿no? Esta es la sombra que proyecta sobre la figura, la sombra que proyecta sobre esta cara y la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, esta cara tiene algo más de sombra, ya la ponemos, pero esta sombra se proyectará con más fuerza, ya que esta tiene más intensidad y esto es con luz, o sea que hasta aquí llegaría el reflejo de la sombra, ¿vale? Ahora hacemos esto también más oscuro, pero esto más todavía, ya que esto es el reflejo de este oscuro. Y ahora hacemos el reflejo de esa tonalidad oscura proyectada ahí, reflejada ahí. ¿Vale? Con lo cual hemos duplicado todo lo que tenemos aquí hacia adentro, sin olvidar que ahora esto hacia el fondo tendrá más oscuridad. Y lo mismo aquí. Además esto se proyecta aquí con igual grosor, ya que estamos en militar, o sea que llegará hasta aquí. La sombra esa se proyecta aquí adentro hasta ahí. Bueno, entonces tenemos esto aquí y esto es la prolongación de esto, por lo tanto aquí también se prolongará igual. Bueno, con lo cual ya tenemos que ahora tenemos aquí esta sombra que se proyecta sobre el suelo y tendrá también su sombra proyectada en el interior. Marcamos aquí. Duplicamos esa sombra a igual distancia. Y ahí tenemos ya la sombra proyectada enfrente. Bueno, pues tenemos esta sombra proyectada ahí enfrente, este tono todo proyectado ahí enfrente, la sombra proyectada en el suelo aquí enfrente, esto que llegará hasta ese punto.
la sombra que deja sobre la figura aquí encima, que marcamos con ese oscuro, también duplicada aquí, de igual tamaño, igual grosor. Entonces ya hemos hecho la simetría espacial de esto y ahora reflejaríamos este bloque del cubo a igual distancia. O sea, cogemos esta distancia y la ponemos aquí abajo. Casualmente parece que coincide con esta línea, ¿no? Habría que medir esta medida y ver, bueno, si realmente coincide. Eso quiere decir que, aunque en zona de luz no ponemos oscuridad reflejada, sí vamos a marcarlo para hacer ver la geometría, pero recordamos que en zona de luz pues no. Bueno, tenemos entonces esta sombra proyectada ahí enfrente, esta proyectada también ahí enfrente. Si el suelo es reflectante, también esto se reflejará hacia abajo y lo mismo por aquí. Tenemos esa sombra ahí detrás reflejada, esto tendrá más oscuridad detrás del objeto y al lado del objeto que al final, ¿no? Quitaremos estas líneas que nos sirvieron para la construcción y lo mismo aquí. Bueno, con lo cual ya hay que revisar a ver si estaría, el reflejo de esto lo tenemos ahí enfrente, esto también, toda la figura está y esta también la tendríamos aquí enfrente, de manera que llegaría hasta aquí al final. Y esto lo tendríamos por ahí enfrente también, de manera que este oscuro también se reflejará todo por ahí hacia adentro. Con lo cual ya tendríamos también esto ahí proyectado en el interior, o sea que esto se cuatriplica y el interior del interior ahí, la tercera reflexión. Bueno, pues ya tenemos la figura completa. Vamos a separar aquí más tonos de oscuridad y aquí también. Bueno, pues ese sería ya el fundamento espacial de todo y podríamos también, igual que aquí pusimos un poco más de oscuridad, pues también aquí incrementar el tono medio que tenemos ahí. Por último, esto está reflejando lo que está allí detrás y seguramente allí al fondo tendrá más oscuridad, con lo cual también podríamos hacer el degradado de afuera hacia adentro. Y como esto es oscuro, por esto iría más oscuro. Y luego tenemos también el degradado aquí que afecta a esta cara. Eso quiere decir que el degradado pasará de oscuro a claro según nos acercamos hacia aquí delante, ¿no? Con lo cual también le podríamos dar un poco con el difumino siguiendo esa misma dirección. Y lo mismo aquí. Sacamos ahí la sombra esta y esta. Bueno, pues lo tendríamos ya completo, lo que sí habría que coger una goma que estuviera en condiciones y borrar la figura y que no manchara, pero bueno, vamos a hacerlo así, a ver, entonces tenemos ahí todo lo que es sobrante y aquí igual. Bueno, pues ese sería ya el fundamento espacial. Si queremos no complicarnos, pues lo que podemos hacer, lo más sencillo sería hacer una alineación de las partes de la siguiente forma. Entonces tendríamos, por ejemplo, un cubo. Vamos a ponerlo de una forma algo más interesante que esta, si no ya está, vamos, muy elemental. Tenemos aquí, por ejemplo, otro cubo, también con sus aristas en paralelo. Y ahora hacemos, por ejemplo, aquí otro cubo, también manteniendo la misma reducción. Si esto es la mitad de esto, pues aquí también esa misma cara cuadrada es tal que cogeremos la mitad y bueno, tenemos ya un cubo sobre otro. ¿Vale? Bueno, pues por último ya, para calcular las sombras de esto, incluso hasta podríamos alinearlo con esto, ¿no? Aunque sería demasiado sencillo, pero bueno, la sombra de este punto, por ejemplo, que caiga aquí, sería lo más elemental. Y por tanto, la sombra de esta línea, haciendo aquí una paralela por detrás, será también una paralela. Entonces este punto, haciendo una paralela, caerá aquí, y la sombra de esto, pues haciendo también una paralela, caerá aquí.
O sea que la sombra de esa figura de una L por detrás pues era otra L que sale de la base y la base está a esta altura y por tanto quedará aquí. Y como está alineado con la base, pues todo esto será una misma línea, igual que esto es una misma línea. Se acabó la sombra, nada más. Con lo cual tenemos, y ahora vemos el reflejo, vamos a quitar lo que queda dentro, ya que las figuras son opacas. Bueno, decíamos que la sombra de la figura era todo esto estaba alineado con la base, entonces marcamos todo esto en sombra, sería lo más elemental que podemos hacer. Y como el rayo intercepta esta línea y esta, pues esto también quedaría en sombra. Lo que pasa es que se le suele dar menos, pero bueno, también quedaría en sombra, por ser coincidente con ese plano, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos, se acabó, así de simple, ¿no? Entonces, bueno, si nos dan la opción de buscar algo sencillo, nada más sencillo que esto. Esta línea tenemos la continuación y este triángulo se repite ahí detrás, ¿no? De manera que esto caería aquí y luego esto caería aquí. Y esta medida total se transforma de manera que aquí todos los rayos vemos que son paralelos. Entonces tenemos ya aquí esta cara proyectada, que es esta, y la cara está proyectada aquí abajo, que es esta. Tema resuelto. Y por último, la reflexión de esto, pues caerá aquí a igual distancia. Tenemos ya la reflexión de esa cara y su oscuro se duplicará, ¿vale? Con lo cual tenemos ahí ya el oscuro duplicado. Esta cara tiene luz y por tanto su reflexión tendrá luz. Como incide más ortogonalmente aquí, aquí lo hacemos al revés, aquí esta cara tendrá un poco de tono medio y aquí también un poco de tono medio, dejando ver ahí la luz, ¿no? Bueno, entonces, tema resuelto, esto se refleja abajo y esto se refleja aquí enfrente, ¿vale? Y como esto tiene luz, pues también marcaremos algo más de sombra por aquí, como haciendo ver de que esta luz pasa para aquí, ¿vale? De igual forma, esto tiene luz, no tanto como esto, pero tiene luz. Entonces, como esto tiene más luz, pues sí que aquí podríamos darle un poco más oscuro. Porque recordamos que esta cara va a tener más luz que esta, ¿no? Esta cara va a tener más que esta, entonces esta se proyecta aquí enfrente. Bueno, pues esa sería ya la solución final, tema resuelto. Entonces tenemos sombra propia de esta cara. Sombra propia de esta cara. Sombra que arroja sobre el suelo. Sombra, reflejo de la sombra en la pieza. Sombra que tiene aquí el tono medio que podemos degradar hacia afuera y que deja aquí ese tono un poco reflejado ahí enfrente. Y por último, el mayor oscuro que queda aquí correspondiente a esto es sombra y esto reflejará, seguramente estamos por esta zona, habría que calcularlo, pero es igual porque ya queremos hacer esto de más luz que esto, ¿no? Igual que aquí esto de más luz que esto. Con lo cual tendríamos ya la reflexión mucho más sencilla que en el otro caso y igual de válida porque el cálculo también es válido, ¿vale? Y aquí este degradado que se iría perdiendo hacia afuera. Bueno, pues esa sería la figura con su reflexión. También la parte de abajo tiene menos fuerza la reflexión, con lo cual la iríamos perdiendo. Y aquí al revés, esto tiene más fuerza que al final, ¿no? Bueno, por último, se podría incrementar el oscuro todo por esta zona, que ahí no llega tanto la luz. Bueno, pues esa sería toda zona de oscuridad. Vale. Vamos a darle también más oscuridad a esto para diferenciarlo de esta cara y lo mismo aquí. El oscuro este. Recordamos que esto se refleja ahí enfrente. Entonces tenemos esto que tiene su propia sombra, la sombra que proyecta por ahí detrás que tenía más oscuridad y que se va perdiendo y se difunde en el extremo. Y ahora esta sombra que se proyecta ahí enfrente y aquí arriba más oscuro. ¿Vale? De igual forma más oscuro aquí al comienzo y el degradado este también lo ponemos aquí.
vamos a poner también esto aquí. Como refleja el exterior con menos luz, pues también podemos poner aquí algo de sombra. Bueno, con lo cual ya tenemos la pieza y recordamos la simetría de esta línea, pues era esta que baja y que va perdiendo fuerza. La simetría de esta línea, esta que baja, y la de esta, pues esta que baja. Bueno, y sería la parte que hemos remarcado. Y ahora tendríamos la simetría. Voy a darle batería. La simetría de esas líneas, ¿vale? Entonces tenemos esto. Bueno, por último remarcamos aquí estas líneas y ahí damos mayor contraste para separar el fondo de la pieza y lo mismo por aquí. Bueno, pues tenemos aquí un caso muy elemental, este, y otro más elaborado, pero como vemos los dos siguen los preceptos de la geometría, de la reflexión o simetría espacial y de la proyección de las sombras, que son en realidad las intersecciones de las líneas con los planos que interceptan. Vale. Y eso sería el fundamento espacial. Bueno, dos casos particulares, pero que, bueno, tenemos uno más sencillo que el otro, uno mucho más rápido de calcular, pero no por ello menos realista si lo hacemos bien, cosa que aquí, bueno, está hecho así más o menos, ¿no? Más o menos a nivel artístico, pero a nivel geométrico está bien, sigue los parámetros del cálculo geométrico, ¿no? Ahí esto tendría que tener una medida igual aquí enfrente, lo vamos a remarcar para no perder la geometría. Esta medida se duplica ahí, por detrás también se duplica aquí a igual distancia, ¿no? Esto se duplica hacia atrás y lo mismo por aquí, esto se duplica ahí al comienzo y esto también se duplica por ahí detrás y esto hacia abajo. Bueno, y luego esto se duplicaba también aquí abajo, etcétera. Bueno, pues tenemos ahí las sombras y reflejos de la pieza y luego también para este caso pues lo mismo. Podemos hacer más contraste si queremos con bolígrafo, ya que nos va a dar un tono que no nos va a dar, por ejemplo, el lápiz, ¿no? Entonces, dar ahí donde queramos resaltar la pieza con más intensidad, por decir, pues por ejemplo, por estas zonas que estoy dando con el bolígrafo para remarcar bien la posición de los planos, intersecciones de caras, etc. Ahí de donde sale esto más nítido y más fuerza ahí al principio. Bueno, pues tenemos por un lado esto es tangente al plano, el rayo de luz, y por tanto estos planos quedan en sombra, mientras que esto, pues tenemos que la sombra está por detrás y proyecta la sombra sobre el objeto, dejando entonces aquí esta zona de sombra, ¿no? Y esta zona. Con lo cual tenemos todo esto por aquí. Bueno. Y lo mismo aquí, que tendrá que ir en paralelo a la pieza, dejando ahí el mismo hueco de luz aquí que aquí, ¿no?